Hola, mi nombre es Osvaldo Moreno, soy arquitecto de profesión con una especialización en paisaje y medio ambiente que he ido desarrollando a través de estos años en programas formales de posgrado, a través de una maestría y luego un doctorado, y también a través de la práctica profesional y la investigación y la docencia en la universidad. Los orígenes de mi acercamiento a la arquitectura en realidad son bastante circunstanciales, probablemente como muchas cosas que han ocurrido a lo largo de mi carrera, porque también luego el acercamiento al paisaje ha sido bastante circunstancial, y tienen que ver básicamente con conversaciones con personas cercanas a quienes sí les interesaba hacía mucho tiempo la arquitectura. Particularmente recuerdo, por ejemplo, un compañero de escuela que se sentaba en el banco al lado mío y me hablaba todo el día de arquitectura. Y yo en esa época más bien estaba interesado en otras áreas del conocimiento, en las humanidades particularmente, en el ámbito de la psicología y la sociología. Y poco a poco él me comenzó a enseñar algunas cosas, algunos autores, algunos arquitectos, como por supuesto Le Corbusier o Mies van der Rohe. Y de todas esas referencias, quien más capturó mi atención en ese momento fue Frank Lloyd Wright, que después, años más tarde, sería también una referencia interesante cuando ya estaba desarrollando mi carrera de arquitectura en la Universidad de Chile. Lo más curioso es que este amigo, compañero de colegio, no siguió arquitectura y sin embargo todas las referencias las cargó, y finalmente yo sí finalmente postulo a la carrera, a la Universidad de Chile, que era la universidad que a mí también me interesaba por cientos de intereses personales, también de una universidad más abierta, pluralista en términos de su formación, y porque ya venía con ciertos intereses también de abrir un poco ese espectro de conocimiento de las diversidades sociales y culturales que tenemos en Chile. Cuando ingreso a la universidad, por supuesto, con las escasas referencias de arquitectura, fue un momento muy interesante de conocimiento, porque si bien efectivamente era necesario tener ciertas pautas previas para un buen desempeño, creo que también el venir desde otro lugar y tener quizá otros preceptos de lo que implica participar de algo que uno no conoce, implica también ciertas capacidades de ir descubriendo espacios nuevos, ¿no? Y creo que eso también va a ir siendo una constante que después podemos ir conversando respecto a otros momentos a lo largo de la formación que han permitido de alguna manera ir abriendo campos nuevos justamente por ciertas condiciones previas de, incluso podríamos decir, cierta inocencia, ¿no? En términos de conocer realmente a lo que uno va, ¿no? La carrera de la Universidad de Chile es una carrera bastante formal, podríamos decir, y bastante tradicional en materia de arquitectura. En la época en la que yo me formé, en los años 90, del 97 al 2002, 2003, la arquitectura o la formación de la arquitectura en Chile se encontraba fuertemente determinada por los movimientos deconstructivistas, por cierta tendencia también a referencias neovernaculares, a redescubrir ciertas pautas en el fondo propias de nuestras culturas más latinas, con algunos profesores que las estimulaban. Y si bien el desarrollo de la carrera fue para mí bastante atractivo en términos de que cada año era ir descubriendo un nuevo peldaño en este proceso formativo, probablemente hacia la mitad de la carrera, en tercer año, en un taller que particularmente se dedicó a estudiar la obra de Frank Lloyd Wright, fue cuando, de alguna manera, en mi caso, entendí lo que me interesaba, ¿no? Y que justamente iba a tener que ver con algo que luego pude verbalizar mucho mejor y desarrollar mucho mejor en el aspecto de la investigación y del proyecto en mi trayectoria, y que tiene que ver con la relación de la arquitectura y el lugar, de la materia que se configura a partir de las características y las cualidades propias del lugar, y también de esta capacidad que tiene el proyecto para estimular procesos de transformación en las personas y en los colectivos, ¿no? En ese sentido, de esas obras o de las primeras referencias que uno podría señalar, le influyen a uno en la formación, para mí en ese caso fue Taliesin, la obra de Wright en el desierto, ¿no? Y que hasta hoy día de alguna manera sigue marcando ciertas pautas
en mi pensamiento sobre la idea de proyecto y la idea de la arquitectura del paisaje y la arquitectura y el paisaje como entidades en constante diálogo y muchas veces también en constante conflicto. La verdad que hay, yo diría, distintos lugares que han marcado experiencias personales, que han generado experiencias personales que también me han marcado en mi desarrollo como persona y por supuesto también como profesional. Podría señalar, por ejemplo, que haber vivido durante mi infancia en el desierto en Chile, en las ciudades de Iquique y luego Antofagasta, y haber vivido en esa época toda la experiencia de habitar el desierto, de conocer esas culturas y esos lugares, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y que de alguna manera siempre me motiva a volver a estudiar esos lugares y todo lo que implica en definitiva lo que albergan, ¿no? En términos de las culturas y hoy día también desde la idea de paisaje, las ecologías que también habitan y se desarrollan en estos lugares. Curiosamente, gran parte de mis proyectos de investigación que desarrollo en la universidad tienen que ver con contextos del desierto, particularmente con entornos de salares, humedales y otros sistemas de paisaje que se encuentran en esos contextos. Y creo que de alguna manera hay un retorno a esos orígenes que, si bien no tienen que ver con el lugar donde yo nací, sí tienen que ver con el lugar donde en determinados momentos de la infancia y de la adolescencia se generaron probablemente esos afectos, ¿no? Lo que este geógrafo chino Yi Futuan denomina la topofilia. Me parece que mi relación de afecto y de acercamiento al territorio tiene mucho que ver con esos contextos del desierto. Posteriormente, ya habiendo salido de la escuela y identificando algunos horizontes de formación y de especialización, aparece el paisaje nuevamente como una suerte de circunstancia bastante fortuita y que llega en un momento en el que mis planes en realidad eran otros. Mis planes eran justamente, luego de haber terminado la facultad, de haber trabajado un pequeño periodo de tiempo y haber testeado esa actividad profesional, me interesaba mucho viajar y conocer el mundo, cosa que anteriormente no había podido hacer. Y con los pasajes y los tickets ya comprados, y habiendo postulado previamente casi como un plan B a una beca que ofrecía la Comunidad Europea, finalmente el mismo día que tenía que ratificar los pasajes me informan que la beca me había sido adjudicada. Y esa beca era para ir a estudiar un programa de paisaje, un término que en esa época, el año 2005, era bastante poco conocido en nuestro contexto latinoamericano en general, y que por supuesto en otros contextos como el europeo era ya una disciplina que se había formalizado como programa académico hacía ya bastante tiempo. Y este programa lo dictaba una red de universidades europeas y latinoamericanas, dentro de las cuales estaba París-La Villette, Venecia, la ETSAM de Madrid, estaban también universidades latinoamericanas como la Universidad Católica, la Universidad de Chile y universidades argentinas, que finalmente es donde se radica este programa, particularmente en la Universidad Nacional de La Plata. A este programa acudimos distintos becarios de distintas universidades de esta red. En esa época yo estaba iniciándome como ayudante de docencia de la Universidad de Chile y por lo tanto, por esa condición, que también había sido fortuita, ya que un profesor me había ofrecido algunos meses antes ese puesto, pude finalmente postular y ser parte de esta red que terminó siendo, en mi caso, transformacional desde el punto de vista de lo que va a ir siendo luego mi trayectoria profesional decididamente vinculada al ámbito del paisaje, de la arquitectura del paisaje, y también en una trayectoria personal porque mis años en Argentina, particularmente en La Plata y en Buenos Aires, lo que hicieron fue darme el marco de desarrollo personal que sería trascendental en los años posteriores. Ahí conocí a mi actual mujer, allí posteriormente nace mi hijo en la ciudad de La Plata, entonces yo diría que un segundo lugar que me ha marcado fuertemente en mi historia de vida es justamente La Plata como ciudad. La ciudad de las Diagonales, la ciudad de la Casa Cruchet de Le Corbusier, y la ciudad en el fondo que yo considero mi segundo hogar, después de Santiago de Chile. Y en Chile particularmente, específicamente
Siempre hablo de las escuelas en Latinoamérica. Ujú. Hay, no sé si más marcado de repente en otros lugares, las grandes escuelas públicas que tienen ciertas características y también algunas escuelas privadas en arquitectura de cierto renombre. Como te decía antes, siempre en Chile sale la Católica de Chile y la Universidad de Chile. Ujú. Cuando tú me estabas comentando cuando te toca decidir estudiar específicamente en el año, ¿cuáles eran como las diferencias de esas dos escuelas? O no sé si decir como corrientes, perfiles de arquitectos que existían en cada una de ellas. Yo diría que en ese momento quizá existían tal vez tendencias particularmente más marcadas en una universidad y en otra, hablando particularmente de la Universidad de Chile respecto a la Universidad Católica, pero yo no tenía idea de eso, para ser sincero, ¿no? Mi decisión pasaba por otro lugar, probablemente por otras motivaciones que tenían que ver con entender cierta referencia a la idea de una universidad pública del Estado más amplia, con una trayectoria marcadamente más diversa, pluralista, y una universidad que yo entendía en ese momento como una universidad un poco más sesgada hacia cierto ámbito de la sociedad y de la cultura en Chile, y que posteriormente, por supuesto, todo eso, toda esa mitología va a ir desarmándose y probablemente hoy día uno la pueda comprender casi invertida, ¿no? La verdad que el desarrollo evolutivo de las universidades en Chile, particularmente de las escuelas de arquitectura, en los últimos 25, 30 años ha sido súper interesante. Coincide también con una apertura y una suerte de democratización del sistema educativo en Chile, que si bien desde algunos sectores se puede analizar como una suerte de mercantilismo aplicado a la educación y ante la emergencia y la proliferación de universidades privadas y por lo tanto de escuelas privadas de arquitectura, yo creo que también ha ido respondiendo y ha ido encauzándose a partir de ciertos intereses que justifican esa diversidad desde distintos lugares. Por ejemplo, atendiendo a que Chile tiene una extensión territorial muy curiosa, ¿cierto? Somos un país muy largo y que va atravesando distintos ámbitos climáticos, geográficos y culturales. La diversidad de las universidades, especialmente privadas que se localizan en regiones, es sumamente justificada desde la perspectiva de poder entender, en definitiva, su aporte al ámbito local, ¿no? Cosa que también, por lo que he ido poco a poco conociendo, también ocurre en el Perú. Y si bien esas escuelas se desarrollan desde un ámbito un poco más diverso y descentralizado, no llegan a perder aún los contactos y las raíces con las universidades que originaron finalmente esas otras universidades y esas otras escuelas, porque eran parte de los docentes o de los directivos que en algún momento iniciaron esos proyectos académicos, provenían de las universidades católicas o de la Universidad de Chile, y por tanto hay una suerte como de denominador común, ¿bien? Que tiene que ver, yo diría, con una fuerte comprensión de la importancia del proyecto de arquitectura que trasciende la mera discusión formalista o objetual y la localiza más bien en una reflexión importante que de alguna forma desafía a esa relación entre el objeto y el territorio. Creo que en general nuestras escuelas de arquitectura prestan mucha atención a la relación entre esa producción arquitectónica que se formaliza en un determinado objeto, edificación, ¿cierto? O volumen, y el ámbito en el cual ese volumen se inserta. Cuestión que se ve, podríamos decir, reflejada de manera muy interesante en la producción de la arquitectura chilena en los últimos 20 años, ¿no? De la mano de arquitectos como Matías Klotz, Smilan Radic, el propio Alejandro Aravena, y bueno, y otros más que probablemente están en un radar quizá un poco más amplio y no tan famosamente conocido como estos tres referencias.
Pero yo diría que hay finalmente una suerte como de escuela de formación en arquitectura que es bastante transversal, y si bien hay énfasis particulares que obviamente hacen cada una de estas distintas escuelas de formación, creo que hay, dado el origen común que estas escuelas tienen, un denominador que se va marcando en términos de una cierta tendencia. Creo que las referencias que en algún momento han podido guiar, por ejemplo, un desarrollo inicial, formativo, en la carrera han ido variando en el tiempo. Hay algunas referencias que obviamente quedan, que tienen que ver con autores o con autores en términos de obras y también de la literatura asociada a la arquitectura y al paisaje que son relevantes. Creo que también hay referencias que tienen que ver con personas que desde distintos ámbitos también aportan a la formación de uno. Por supuesto, uno podría empezar, o yo al menos podría empezar refiriendo a mis padres, ¿no? a mi propia familia, pero ya en términos más específicos de lo que es la formación profesional y académica, en mis años de universidad destacaría, por ejemplo, la figura de un profesor que lamentablemente ya no está con nosotros, que es Alberto Sartori, con quien de la mano de él, digamos, conocí en profundidad, por ejemplo, la obra de Wright y de otros maestros como Louis Kahn, Mies y en general otros autores. Posteriormente también, a nivel ya de mi formación en paisaje, destacar a profesores que influenciaron fuertemente mi formación, no solamente desde el punto de vista académico-técnico, sino que también desde las relaciones o interrelaciones personales. Maestros como Lito Rosenfeld en Argentina, Graciela Silvestri también, esta destacada académica de Buenos Aires. En el caso de Chile, maestras como Cristina Felsenhardt o el propio Teodoro Fernández, con quien he tenido la suerte, ¿no?, de compartir aula y compartir espacio en la universidad, viéndolo como maestro y a la vez como colega, en una relación súper interesante de constante diálogo. Y yo diría que también luego un aprendizaje muy transversal con muchas personas con las cuales hemos también ido avanzando en paralelo en procesos formativos, que son de mi generación o bastante más cercanos, ¿no? a este estamento de maestros que podríamos decir están en esa escala más superior. Con alguien con quien sí tuve una gratitud y además una sorpresa muy grande de haber podido relacionarme, es probablemente con uno de los autores que más me ha influenciado a mí en el ámbito de mi propia formación en paisaje, y es Richard Foreman, este ecólogo paisajista norteamericano, ¿cierto?, del GSD, de Harvard, y a quien yo leí durante toda mi formación, durante mi proceso de maestría y también parte del doctorado, y a quien tuve la posibilidad de invitar el año 2018 a Santiago de Chile en el marco de un seminario que estábamos organizando, y a quien tuve la posibilidad de conocer, de recibir, de llevarlo a visitar los paisajes cercanos a la ciudad. Y probablemente yo diría que él, en el panorama quizá más actual, es probablemente la referencia más importante, y además el hecho de haberlo conocido y haber compartido con él ya en el final de su trayectoria, podríamos decir, como académico y como investigador, ha sido una experiencia sumamente importante dentro de mi formación. Efectivamente, después de haber transitado por esta formación de especialización en paisaje, mi trayectoria profesional cambió, yo diría, radicalmente. Y si bien en un principio costó mucho poder establecer un espacio de actuación concreto en Chile, y a mi retorno luego de los estudios cursados, volví de alguna manera a ciertas prácticas más convencionales de la arquitectura. Poco a poco se fueron abriendo espacios de oportunidad para ir participando y generando espacios de proyecto en arquitectura del paisaje. Coincide también probablemente con una cierta tendencia a nivel nacional de dar cuenta de la importancia del manejo y la gestión de los paisajes, no solamente en las ciudades, sino que también
en un espectro territorial más amplio, en áreas rurales y en áreas silvestres. Y es ahí donde, por una parte, a través de la práctica profesional de la oficina, que en algún momento, por ahí por el 2012, pude conformar y que fuimos desarrollando a partir de los años con algunos colegas que de manera muy flexible establecíamos en términos de una pauta de trabajo colaborativo. Poco a poco también fue comenzando a nutrir ciertos aspectos de un trabajo investigativo en la universidad. De alguna manera mi trayectoria tiene que ver con ir poco a poco traspasando las inquietudes y los desafíos de un proyecto de paisaje visto desde un ámbito meramente profesional hacia un ámbito mixto, híbrido, que combina ciertas cosas y desafíos de ese ámbito profesional que busca, podríamos decir, resultados y experiencias que tengan cierta condición de volverlo algo concreto, ¿no? Algo tangible, con ciertas interrogantes que de alguna manera tienen que ver con cuestionarse qué entendemos por proyecto de paisaje y cómo ese proyecto de paisaje, lejos de ser hoy día considerado un ornamento o un ámbito más bien accesorio a nuestros territorios y las ciudades, puede llegar a concebirse como una infraestructura clave de ese sistema urbano o de ese sistema territorial. Entonces, de alguna manera el tránsito desde la actividad profesional vinculada a la planificación y el diseño del paisaje hacia el ámbito de la academia, en donde esos mismos proyectos profesionales se comienzan a transformar también en proyectos de innovación y en proyectos de investigación aplicada, tienen que ver también con una inquietud personal de poder entender en profundidad el rol que puede cumplir el proyecto de paisaje en la resiliencia y la sustentabilidad de las comunidades y de los territorios. Y esa inquietud ha sido, en mi caso, un motor de desarrollo, de actividad, insisto, profesional e investigativa combinada, que poco a poco se ha ido radicando, podríamos decir, en la universidad. Y en ese sentido, y lo discutíamos también hoy día con otros colegas, es súper importante que las universidades, especialmente las universidades latinoamericanas, tengan la capacidad de poder comprender que la investigación y el proyecto, no necesariamente de arquitectura, sino que la idea de proyecto como un agente movilizador de iniciativas y de acciones, no son dos ámbitos separados, sino que hoy día podemos comprenderlos como ámbitos bastante integrados. Y por lo tanto, la investigación no remite a ciertos propósitos o objetivos que la explican en sí misma o la sostienen en sí misma, sino que creo que el desafío hoy día para nosotros como investigadores tiene que ver con establecer una búsqueda de ámbitos de investigación que sean realmente atingentes a las problemáticas y a los desafíos sociales, culturales, económicos, ecológicos de los territorios finalmente. Y mi labor ha estado, yo diría en los últimos años, muy enfocada a eso, a poder comenzar a interrogarnos como ámbito de investigación acerca de las problemáticas de paisaje que están asociadas a los territorios, ¿no? ¿Cuáles son nuestros problemas de paisaje? ¿Cuáles son aquellos desafíos que en materia de los cambios, las crisis y las transformaciones que venimos asistiendo en los últimos años de manera muy acelerada, nos plantean a nosotros quienes abordamos la investigación y el proyecto de paisaje, ciertas pautas de atención que son importantes y que pueden dar a luz, en definitiva, experiencias súper significativas de investigación y de proyecto. Es así como han ido surgiendo iniciativas como la idea de la infraestructura verde urbana aplicada a ciudades, el plan de infraestructura verde de Yanquihue, modelos o planes de rehabilitación e integración paisajística en contextos de minería, por ejemplo, en donde históricamente más bien nos hemos preocupado de visibilizar e identificar los impactos y tratar de cual acupuntura más o menos dispersa, frenar o tratar de atenuar esos impactos, cuando en realidad, ante la gran envergadura de ese tipo de transformaciones e inversiones,
también podemos pensar respuestas que estén a la altura en términos de escala y en términos de complejidad, ¿no? Y creo que el pensar en el proyecto de paisaje hoy día en nuestros contextos latinoamericanos también implica ir descubriendo nuevos escenarios de actuación que pueden también dibujar un campo de desarrollo de la profesión mucho más complejo y mucho más estructural para nuestros países. Ya no solamente encargados de las áreas verdes o de los parques o plazas, sino que más bien encargados de aquellos sistemas de paisaje que pueden ser aquellas, como decíamos, infraestructuras que permiten resiliencia y sustentabilidad en contextos súper diversos. Yo diría que el desafío del proyecto de paisaje necesariamente involucra ampliar las referencias de base de los equipos o de esta idea de la autoría que lo genera, ¿no? En rigor, si bien todo proceso tiene un origen o un agente detonador o detonante bastante, podemos decir, específico, a veces es una persona, una entidad, un pequeño grupo, para que esto se vaya materializando, obviamente hay un involucramiento, un espectro mucho más amplio de actores, ¿no? Actores que por una parte pueden estar involucrados en el desarrollo técnico del proyecto y en ese sentido, incluso para proyectar un área verde en la ciudad, se necesita la interlocución con especialistas en vegetación, en riego, en suelo, en infraestructura, en ingeniería vial, por ejemplo, si esto está asociado a determinada vialidad. Y también, por otra parte, comienza el proyecto paisaje a discutir una incumbencia que tiene que ver con quiénes van a ser los beneficiarios de ese proyecto, los usuarios, los beneficiarios, y por lo tanto comienza también a establecerse una suerte como de conjunto de anillos en torno a los cuales este proyecto tiene una cierta gravitancia. Yo diría que efectivamente, si bien el proyecto de paisaje del ámbito público tiene una complejidad mayor en términos de los actores que involucra, podríamos decir también que todo proyecto de paisaje, en tanto proyecto territorial, es un proyecto que tiene una voluntad de lo público que es ineludible, ¿no? Y aun cuando sea un proyecto privado y se desarrolle incluso en un área privada, probablemente el ámbito de incumbencia e incluso las relaciones concretas de ese proyecto con el territorio van a trascender el ámbito de lo privado como tal, ¿no? Un caso muy concreto y específico: si un desarrollador privado pretende implementar un parque en torno a las edificaciones o a un determinado desarrollo inmobiliario, cuestión que a mí en lo personal también me ha tocado en la profesión desarrollar, y sobre ese lugar vamos a implementar ecosistemas de vegetación, eventualmente cierto manejo de sistemas hidrológicos para las escorrentías o para la captación de agua. Eso evidentemente va a generar ciertas condiciones de hábitat que van a hacer que especies de aves, por ejemplo, u otros tipos de fauna vengan a habitar ese lugar, ¿no? Y si bien puede ser un recinto sumamente cerrado a la participación de un público externo, ¿no?, de personas externas a ese proyecto, las ecologías que ese sitio y esa intervención generan van a tener implicancias también para el territorio que lo alberga, ¿no? Y esas implicancias pueden ser incluso medidas hoy día a través de los conceptos, por ejemplo, asociados a los servicios ecosistémicos, a los beneficios ecológicos e incluso estéticos que puede tener un determinado proyecto para ese territorio. Entonces, finalmente, aun cuando operamos en una dimensión de lo privado, ese proyecto tiene implicancias en lo público también, ¿no? Y viceversa, un proyecto público, como un parque en medio de la ciudad, puede tener implicancias y beneficios privados sumamente importantes, que ya lo sabemos, ¿no? Las plusvalías, por ejemplo, de las áreas en torno a los parques urbanos o a otras áreas de paisaje que se manejan, son efectivamente beneficios que se capitalizan y se capturan desde el ámbito privado. Entonces, hay una interacción sumamente, yo diría, fluida, y por lo tanto, el hecho de ser capaces de reconocer esas interacciones y ojalá de poder, no diría regularlas, pero sí coordinarlas para que establezcan beneficios mutuos y sinergias, es un aspecto súper importante. Y es allí donde la capacidad de identificar a los actores que están atrás de estas iniciativas y atrás de estos posibles beneficios y sinergias permitan entonces entender que la idea de participación de actores en el proyecto paisaje ya no solamente es una suerte como de catastro o reconocimiento neutro, sino que
puede llegar a tener fuertes implicancias luego, por una parte en el diseño, pero especialmente en lo que es la sostenibilidad del proyecto de paisaje, ¿no? Y que tiene que ver con una condición o aptitud propia de este tipo de proyectos, en donde lo que estamos creando en definitiva son ecosistemas sumamente vivos y dinámicos. Entonces, ahí entra, bueno, otra temática probablemente que tiene que ver con el concepto de proyecto en el paisaje y que, a diferencia de lo que es una obra, ¿cierto?, que se cristaliza en un determinado momento, yo siempre digo que el proyecto de paisaje, en lugar de terminar el día en que se inaugura, ¿cierto?, o se abre, en realidad inicia un proceso, ¿no? Y es un proceso mucho más largo y que probablemente lo que imaginamos en los planos y en los renders y en los modelos de visualización no se va a materializar el día 1, sino que probablemente se materialice o se plasme el año 30, finalmente. Bueno, yo actualmente soy profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, soy también el subdirector académico, el responsable del área de grado y posgrado en la escuela. Y si bien mi trayectoria académica ha estado fuertemente vinculado a programas de especialización en paisaje, como en su momento fue el magíster en arquitectura del paisaje, que tuve la posibilidad de dirigir durante los últimos 6 años, hasta que asumo este nuevo cargo. Hoy día mi desafío académico y de docencia en particular, podríamos decir, comienza a ampliarse hacia otros espectros de la formación de arquitectas y arquitectos, probablemente en fases más tempranas de formación. Yo diría que en gran parte de los últimos años mi ámbito de incumbencia en la docencia tenía que ver más bien con estos ciclos de especialización y particularmente en el ámbito del posgrado, el desarrollo de talleres de investigación, de proyectos y de tesis de magíster, justamente vinculada a estas temáticas que veníamos conversando. Si bien dentro de mi trayectoria he tenido varios cursos que han estado asociados al área de paisaje, yo diría que hay 3 cursos que para mí han sido bien importantes y que también me han reportado un fortalecimiento de mis propios aprendizajes y mis propias experiencias. Uno de ellos es el curso con el cual empecé mi trayectoria en la Universidad Católica como docente, que es el curso que se llama Paisajes Productivos, y que justamente discute el ámbito de definición de la idea de paisaje como una idea más bien bucólica o meramente ornamental o recreativa, para situarla más bien en una reflexión acerca de cómo el paisaje es un agente productivo transformacional de la ciudad y de los territorios. Y en base a eso también ese curso nos permitió ir conociendo y sistematizando ciertas arquitecturas del paisaje que acontecen en los territorios y que no necesariamente están diseñadas por arquitectos, pero cuya forma y función pueden ser claves para aprovecharlas en futuras iniciativas de diseño específico, ya de proyectos de paisaje con autoridad de arquitectas y arquitectos. Comprender, por ejemplo, las trazas, la geometría de los cultivos, la forma en las cuales se establecen los manejos topográficos para lograr el manejo de las aguas, la distribución de las zonas de riego, la capacidad de comprender de qué manera se pueden asociar ciertos elementos productivos para mejorar la sustentabilidad, por ejemplo, en un determinado contexto, o las implicancias culturales que tienen, por ejemplo, ciertos paisajes que han estado dedicados durante siglos a determinadas producciones y que por lo tanto construyen literalmente arquitecturas del paisaje que tienen trascendencias simbólicas y culturales relevantes, lo que podríamos denominar la base o la raíz de la noción de los paisajes culturales, como bien lo denominaba Carl Sauer o J.P. Jackson, estos geógrafos culturales norteamericanos. Han sido claves para poder entender esa trascendencia de las bases de los paisajes que en muchos casos han definido la trayectoria de nuestros países, ¿no? Perú en ese sentido, por ejemplo, o en general toda la cultura andina, ha sido sumamente prolífica en experiencias y en prácticas de arquitectura del paisaje sin denominarla como tal, ¿no? Los cultivos de andenes, los canales, los manejos de predios para la agricultura, las propias edificaciones dispuestas y distribuidas en los territorios,
las configuraciones simbólicas y sagradas, en fin, una serie de aprendizajes que están dispuestos allí. Y todo eso lo estudiamos en gran medida en ese espacio, ¿no? Y por eso me parecía interesante. Luego, otro curso que fuimos creando y que fue una suerte como de spin-off de esa base de docencia es un curso que se llama El paisaje como infraestructura socioecológica. Y bajo ese nombre complejo, básicamente hay una pregunta clave que tiene que ver con la manera en la cual el proyecto de paisaje puede aportar beneficios y ciertas prestaciones que pueden ser equivalentes a lo que discutimos como infraestructura tradicional en los territorios. Y el juego entre la palabra paisaje y la palabra infraestructura es también una suerte como de provocación para entender que el grado de relevancia que tenemos que prestarle al paisaje es equivalente al grado de importancia que tenemos que prestarle a la infraestructura. Y ya sabemos, especialmente en nuestros contextos latinoamericanos, que muchas veces el mayor grado de inversión que pueden tener los territorios en un determinado contexto es justamente en infraestructura. Muchas veces nuestras ciudades adolecen de una serie de servicios y prestaciones, sin embargo, la inversión que se hace, por ejemplo, en autopistas urbanas o en grandes infraestructuras, van a ser en muchos de los contextos vulnerables especialmente, la inversión más grande que esos territorios van a tener en términos de proyectos de inversión. Y pensar entonces en el equivalente a esa idea de inversión en infraestructura, entendiendo que el paisaje es también un agente clave para la sustentabilidad y la resiliencia en los territorios, hace que estudiar en el fondo esas interacciones sean súper importantes finalmente, ¿no? Entonces, a partir de eso comenzaron a surgir líneas de trabajo, de investigación, tanto para investigación de magíster, es decir, tesis, y también investigaciones ya más formales en materia de infraestructura multipropósito, en materia de infraestructura verde, en materia de infraestructura ecológica, también clave para poder hoy día sostener argumentaciones sobre conservación de ecosistemas, donde hoy día, lejos de poder establecer figuras de conservación simplemente porque hay un valor ecológico atrás, ¿cierto? Cosa que en realidad resulta sumamente difícil de sostener ante las dinámicas de cambio de los territorios, el hecho de entender que lo que estamos conservando va a ser un componente que puede resultar clave a la hora del impacto de un tsunami, de un terremoto o de un deslizamiento de tierra o de aluviones, etc. Ahí sí entonces comienza a entenderse que ese proyecto de paisaje y eventualmente esa conservación de esos ecosistemas preexistentes va a ser clave justamente para esa resiliencia y esa sustentabilidad de los territorios. Y el último curso es, de alguna manera, lo que cristaliza todo este proceso también de desarrollo docente y que tiene que ver con el taller de proyectos de investigación y de proyectos en arquitectura del paisaje, que es, podríamos decir, el curso clave dentro del magíster en arquitectura del paisaje. Y bueno, y estos tres cursos en particular han también ido dando lugar a una serie de derivaciones de cursos, workshops y experiencias académicas en otras universidades también, en Chile, en Perú, por supuesto, en el marco del magíster en arquitectura y procesos proyectuales, y también en otros contextos como España, Bélgica, Argentina, con los cuales hemos podido también compartir y aprender también de experiencias que son quizá más reducidas en términos de los tiempos de dedicación, pero igualmente interesante en términos de los casos y de los desarrollos que las temáticas más particulares en esos territorios aportan. Creo que efectivamente hay un desarrollo evolutivo que en los últimos años ha posicionado a académicas y académicos latinoamericanos en los primeros niveles de formación a nivel internacional y de excelencia, en definitiva. Justamente lo que podemos identificar hoy día y constatar es que destacados académicos y académicos latinoamericanos no solamente están participando de la docencia en el hemisferio norte, en las más prestigiosas universidades, de acuerdo a los rankings, ¿cierto?, que escuchamos y que observamos, sino que en realidad muchos de ellos también han ido ejerciendo ciertas posiciones de liderazgo, incluso planteando agendas transformacionales para esas propias escuelas. Es el caso, no sé, del ISD, de Princeton, de Pensilvania, de universidades también en Europa, ¿no? En donde
de alguna manera, podríamos decir que el siglo que empezó con cierto interés por estos contextos más exóticos, ¿no? En general del hemisferio sur y en particular de América Latina, poco a poco también fue estableciendo la necesidad de comprender que el conocimiento en las distintas esferas del saber era mucho más complejo que las problemáticas que estaban abordándose desde el hemisferio norte, ¿no? Y yo diría que nuestras realidades, tal como lo dice García Márquez, supera la ficción, ¿no? Esta idea del realismo mágico en realidad es lo que nos define en general como continente, y por lo tanto nuestras problemáticas son también en definitiva los grandes desafíos que podríamos decir la humanidad tiene hoy día. Y por lo tanto estudiar esos desafíos ya no solamente amerita el hecho de hacer visiting schools o simplemente dedicarles tiempos parciales, sino que en realidad creo que lo que da cuenta este proceso en definitiva de fortalecimiento de la academia en Latinoamérica y de su incumbencia en los ámbitos académicos de estas universidades de primer orden, tiene que ver probablemente con esta capacidad de poder dar cuenta de esos problemas complejos y de buscar y tratar de subsistir y sobrevivir en medio de estos contextos tan intensamente desafiantes. Algo que conversamos mucho también con colegas y con estudiantes es la capacidad que los estudiantes latinoamericanos en general y obviamente con más conocimiento, en mi caso al menos, de lo que son los estudiantes y docentes en Chile, esas capacidades que tienen cuando van a cursar o van a participar de programas en el extranjero, ¿no? Son generalmente los estudiantes que tienen mayores capacidades de trabajo, son los estudiantes que plantean y movilizan temáticas de mayor innovación. Y yo creo que tiene que ver con esa condición de base, ¿no? de estar habitando y coexistiendo en un territorio con grandes desafíos sociales, culturales, ambientales, y que hacen entonces que nuestras mentes, podríamos decir, estén mucho más agudas, ¿no? Afiladas ante esos desafíos de conocimiento ya en una escala global. Creo, sin embargo, que hay un desafío importante hoy día en poder situarnos también desde nuestras propias bases de desarrollo académico en nuestro continente, ¿no? Me refiero a que creo que la capacidad que tenemos hoy de fortalecer nuestras propias universidades y escuelas con ese mismo capital humano que hemos venido formando y que muchas veces se va o emigra, yo diría que es el gran paso que tenemos que dar. El gran paso que de alguna manera podría pensarse que, o llevarnos a pensar de que en un futuro los centros de pensamiento sobre algunas temáticas, por ejemplo, vinculadas a cambio climático, a resiliencia, no se encuentran solo en el hemisferio norte, sino que efectivamente existan centros de excelencia para pensar esas materias en el hemisferio sur y particularmente en Latinoamérica. Yo creo que ahí está el próximo paso. Y por supuesto que es un paso que lamentablemente no solo depende de las condiciones que genera la academia, sino que sabemos, ¿no?, que son condiciones que muchas veces tienen que ver también con estabilidades políticas, económicas y sociales, y que es nuestra gran piedra de tope para que también nuestros centros y nuestras universidades se desarrollen. Por una parte, desde un punto de vista quizá más concreto y definido, en mi caso hay una constante preocupación por entender cómo funcionan y cómo operan los sistemas en el paisaje, en los paisajes, ¿no?, que son además bastante diversos. No es lo mismo cómo funcionan los ecosistemas y las implicancias que tienen los ecosistemas en entornos desérticos a los que están vinculados a paisajes templados lluviosos, por ejemplo, de la Patagonia al sur versus el desierto de Atacama. Yo diría que mis expectativas más concretas en el corto plazo tienen que ver con profundizar conocimientos que tienen que ver con esas ramas más científicas del paisaje, que si bien ha sido como un desafío y una motivación permanente en los últimos años de mi carrera, yo diría que hoy día para mí es súper importante.
no para entenderlos en sí mismos, como quien comprende una enciclopedia científica de medio ambiente o de ecología, sino que en realidad para poder comprender de qué manera el diseño de estos paisajes puede estimular esas funciones de estos ecosistemas para el beneficio de las personas, ¿no? Por ejemplo, cómo poder comprender de mejor manera la forma en la cual los humedales funcionan para que a la hora de tener entre manos la rehabilitación o el rediseño de un área de humedales, podamos hacerlo de tal manera de poder exacerbar y explotar todas las funciones que ello puede entregarnos a zonas urbanas que, por ejemplo, requieren la conservación de los recursos hídricos, que los humedales hacen por naturaleza propia, o la capacidad de esos sistemas para reducir el riesgo de inundabilidades por tsunami o por otro tipo de factores. Y por lo tanto, la capacidad de entender en profundidad o con mayor profundidad esos sistemas, creo que es un desafío importante para quienes nos dedicamos a la arquitectura de esos paisajes. Entonces creo que ahí hay un desafío que, si bien es permanente, hoy día para mí es clave. Quiero también, por otra parte, comprender de mejor manera cómo podemos hacer que nuestros proyectos tengan una implicancia y una trascendencia para las comunidades que habitan los territorios que estudiamos e intervenimos. Creo que en ese sentido muchas veces las dinámicas culturales de estos territorios y sociales las hemos estudiado muy desde afuera, ¿no? Y en la medida en que hemos ido avanzando también en la historia de la humanidad y en la historia reciente, yo diría, de nuestros pueblos, esos aspectos de conocimiento y de comprensión resultan claves. La capacidad de entender al otro o a esa otredad en términos de las comunidades, creo que también es un desafío súper importante en lo personal y creo que también para la academia, ¿no? Los territorios y los paisajes que intervenimos están habitados y esas comunidades que lo habitan también son comunidades dinámicas. Entonces, la capacidad de poder comprenderlas y entablar estos mecanismos de involucramiento, de participación, pero sobre todo de diálogo, son aspectos que son un permanente desafío. Y en mi caso creo que es algo que me gustaría seguir conociendo con mayor profundidad. Y en términos ya luego, ya más vinculados al diseño y al proyecto, creo que estoy hoy día en una fase en donde estoy como volviendo a reconocer ciertos aspectos de una arquitectura más amplia, ¿no? No quiero decir más tradicional, pero sí más amplia, en el sentido de llegar desde la arquitectura del paisaje a reencontrarme con ciertas bases disciplinares más amplias en la arquitectura, ¿no? Y eso para mí hoy día es un desafío súper interesante porque al estar mirando en un espectro más transversal una escuela de arquitectura como la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, creo que es de gran responsabilidad también volver a comprender y actualizar los conocimientos sobre autores de la arquitectura y obras de arquitectura y experiencias de arquitectura que hoy día además dibujan un espectro y un campo mucho más amplio, ¿no? Que el que de alguna manera teníamos hasta hace un par de años atrás. Entonces, comprender los alcances de la arquitectura en sus distintas vertientes y rincones hoy día, a mí me resulta un trabajo súper interesante también, como para volver a comprender también el alcance más amplio y total de lo que podríamos denominar como disciplina, finalmente.